Bueno, ¿qué tal? Esta es una entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Estamos con el doctor Francisco Javier Abajo Olivares, que ha trabajado mucho un tema que es muy interesante, que tiene que ver con el moving, el acoso psicológico, se llama su libro, en el ámbito laboral, un libro de Abeledo Perrot. Pero bueno, estamos con Abajo Olivares justamente para que nos ayude a pensar esta realidad que tiene que ver con el acoso laboral, si es lo mismo que el moving. Bueno, ¿y de qué se trata esta problemática que es más o menos nueva, digamos, ¿no? La jurisprudencia no la registraba demasiado en la Argentina y últimamente es como que se va corporizando. Cuéntanos, Javier. ¿Qué tal? Gracias No, por favor. invitarme de nuevo, José Luis. Hace ya unos años, a partir del 2004 aproximadamente, se empieza a hablar acá más habitualmente del tema de violencia laboral. Y a veces se confunde efectivamente violencia laboral, mobbing, acoso laboral, acoso sexual en el trabajo. Y a veces es bueno tener una idea un poco más general. El concepto de violencia laboral es un concepto muy amplio, ¿sí? Que abarca situaciones como el maltrato cotidiano, el mobbing o acoso psicológico, el hostigamiento en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo, la violencia estructural. Hay organizaciones que son violentas, son maltratadoras, privadas y públicas. Sí. Entonces, son situaciones complejas que además a eso hay que agregar situaciones como el estrés laboral, que todo forma lo que se denomina los riesgos psicosociales. Uno está acostumbrado cuando piensa en riesgos del trabajo, en los riesgos tradicionales del operario que se golpeaba el dedo con el martillo o la máquina que le... Bueno, hay otros riesgos que te afectan no tanto a lo físico, sino en orden psicofísico, la parte psicológica, emocional. Entonces, bueno, forman todo ese paquete. Te hago una interrupción, un comentario. Sí. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando me acababa de recibir de abogado, debuté defendiéndolo a mi padre, aplicándole la nuevísima en ese momento ley de contrato de trabajo, que luego fue muy cercenada. Justamente porque si bien no tenía esta denominación de inmovilidad, la ley de contrato de trabajo en su redacción inicial protegía de estas formas discriminatorias que constituían un despido indirecto. Exacto. Hoy todavía hay algún articulado que quedó de la ley de contrato de trabajo que todavía se puede aplicar. Por ejemplo, una de las conductas típicas del acoso laboral, del hostigamiento laboral, es quitarle las tareas a la gente. Claro. Uno piensa, y es muy común eso, por ejemplo, en el ámbito público, mandar a uno al pasillo en una mesita sin hacer nada, hasta que se aburre, se desespera y se marcha. Claro. Bueno, es una quita de tareas, es una negativa de dar tarea y trabajo efectivo, claro, que es una de las obligaciones previstas en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo. Pero sí era interesante en aquella, digamos, redacción original, la protección que había a la salud psicofísica del trabajador, que después, en las modificaciones posteriores, se eliminó, obviamente, no de manera casual. Acá le recuerdo a nuestra audiencia que el autor intelectual de la ley de contrato de trabajo, que es el doctor Centeno, fue uno de los primeros desaparecidos y muertos a garrotazos en Mar del Plata, una especie de venganza personal contra quien salió a proteger al sector débil. Digo, no es casualidad que después del golpe del 76, esta ley fue cercenada sistemáticamente porque en el fondo se trata de una cuestión de poder. O sea, del empleador, no importa quién sea, sí, y del o los empleados. Y esta relación de poder, ¿cómo funciona el tema del acoso laboral, digamos, como una de las figuras? ¿Cómo caracterizarnos un poquito para que quien está viendo diga, a mí me pasa esto, pero no lo pensé desde este lado, ¿no? Dejando de lado las definiciones doctrinales, a ver, entendemos por acoso, por hostigamiento en el trabajo, ¿cómo le hago la vida imposible a un trabajador subordinado o a un compañero de trabajo, porque también en la línea horizontal se produce? ¿Cómo le hago esa vida imposible para conseguir dos posibles objetivos? O bien que se vaya de la organización, una empresa privada, un ámbito público, o bien porque por cuestión de personalidad del hostigador necesito hacer mal y necesito llevar a cabo ese abuso de poder para sentirse bien. Suele ser rasgos de tipo psicopático. Entonces, suelen ser los dos aspectos. O para eliminar a alguien, por X motivo, de la organización, evidentemente sin pagar indemnizaciones. O en el ámbito público, porque como no hay despido,
es mucho más complicado armar un sumario, que el sumario sea lo bastante grave como para cesantear a alguien. Es preferible, es mucho más fácil intentar hacer la vida imposible hasta que se va o pide un traslado a otro lugar. Entonces, se da sin duda esa desproporción de poder, porque tampoco es lo mismo el abuso de poder que el abuso de autoridad. Es decir, todo abuso de autoridad conlleva un abuso de poder. Hay veces que se abusa del poder sin autoridad, pero uno está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con los contactos adecuados, y eso te da un enorme poder. Bueno, a ver, expliquémoslo para el común de la gente. Danos un caso concreto o danos un ejemplo de abuso de poder y también dentro de esto un abuso de poder que no solamente sea del dador de trabajo, sino por ahí de un compañero de trabajo, compañero, de un cargo intermedio. O puestos intermedios en la organización. Claro. Es decir, muchas veces uno piensa que cuando se habla de acoso laboral el que te acosa es el empleador. Claro. Muchas veces el empleador no tiene idea de lo que está pasando. Hay en la jurisprudencia, por ejemplo, hay un caso concreto de una persona que era gerente en una red de librerías grande del país. Bueno, en un momento determinado hay una denuncia por parte de alguna empleada. En este caso se conjugaba el abuso de poder, el maltrato laboral y el acoso sexual. Había una mezcla de ambos. La empresa toma conocimiento por primera vez de esa denuncia, empieza a hacer averiguaciones y confirma que efectivamente era así, tanto en esa sucursal como en otras sucursales anteriores donde esta persona había estado. Bueno, finalmente se hace una especie de sumario interno, llegan a la conclusión de que es así y la empresa lo despide con causa, porque es obligación de la empresa tutelar la salud psicofísica de sus empleados, y este individuo le inició juicio a la empresa cuestionando el despido. Bueno, afortunadamente es de esas ocasiones en que la justicia fue justa, claro, hacía honor al ser justicia, y efectivamente, bueno, consideró que el despido era absolutamente procedente y que había que proteger a los empleados. Claro, porque esto también es interesante verlo, es decir, normalmente se dice, bueno, creo en la justicia. En realidad, la construcción de una sentencia es evolutiva. Absolutamente. Son seres humanos, hombres o mujeres, que van comprendiendo la realidad. Este es un fenómeno que no estaba encuadrado o tipificado. Es más, no sé cuánta jurisprudencia preexistente había a tu libro y cuánta hay hoy, ¿no? Bueno, eso es interesante. El otro día también lo charlábamos en un congreso que hubo sobre mobbing y bullying acá en el Paseo de la Plaza. Y yo decía, bueno, el primer libro que la primera edición del libro que salió en el 2004 no tenía jurisprudencia argentina. Claro. Había jurisprudencia española de la poquita que había podido juntar. La segunda edición, 2006, había algunas, me parece que eran 10 sentencias argentinas, el resto era fundamentalmente doctrina y jurisprudencia que venía de España. En esta edición tercera ya hay 40 y pico, 50, que son 48 si no recuerdo mal, sentencias argentinas. Para la próxima edición ya saco la jurisprudencia española, no tiene sentido. Ya hay una doctrina jurisprudencial propia argentina de suficiente fuerza, con la suficiente categoría como para no necesitar ya incorporar elementos. Bueno, pero y contame, en esta evolución, porque esto ha sido un aprendizaje de los jueces también. Absolutamente. ¿Cómo fue evolucionando la recepción de esta mirada sobre el acoso laboral en la justicia? A ver, ha habido toda una evolución. Al principio los juzgados, los jueces eran reacios o temerosos de incorporar este tipo de nuevas figuras, sobre todo porque tradicionalmente las fuentes de las que se nutrió el derecho eran fuentes tradicionales y acá te nutres de otros factores, de cuestiones psicológicas, de cuestiones... Entonces les ha costado trabajo. Cada vez es más fácil. También es cierto que ha habido un abuso. Como en todas estas instituciones más o menos nuevas, y ahí también la culpa la tenemos muchas veces los abogados, sí, claro. De repente todo es acoso. Entonces hay que hacer una depuración. Hay cosas que son maltrato y no necesariamente son acoso. Hay cosas que simplemente es el ejercicio normal de las potestades del empleador de exigir que un empleado cumpla, o del régimen sancionador, que para eso está. Entonces hay que cribar muy bien, pero en general están la mayoría de los juzgados hoy y la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y también juzgados y tribunales del interior del país están receptando aquellos casos que son verdaderamente de acoso, no tienen ningún problema en reconocerlo. De hecho, por ejemplo, si puedo mencionar Mendoza, el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza está bastante avanzado en ese tema,
con algunos planteamientos jurisprudenciales interesantes, como por ejemplo a nivel de prueba. Como uno sabe que la prueba es complicada en estos casos, porque se hace a puerta cerrada, no hay testigos, los testigos que hay tienen miedo, porque tienen miedo de perder el trabajo, de ser sancionados. Entonces, plantea la utilización de plantear las sentencias en base a indicios, en base a cuestiones que uno te ponen de manifiesto que efectivamente eso se produjo sin necesidad de la prueba concreta y puntual. También en este sentido, la mayoría de la jurisprudencia está aplicando lo que se llama la teoría de la carga dinámica de la prueba, dicho en criollo. Normalmente uno, el que alega algo, el que dice me está pasando esto, tiene que probarlo. Hay una tendencia que dice no, al revés. En los casos de discriminación, por ejemplo, cuando uno utiliza la ley antidiscriminación, es el que tomó la decisión, digamos el empleador que tomó determinada decisión, el que tiene que demostrar que no lo hizo para discriminar. Eso se llama la inversión de la carga de la prueba, tiene que probar el otro. Y para estos casos se aplica un poco la teoría de la carga dinámica, que es el que está en mejores condiciones que pruebe. Con lo cual también para el trabajador le facilita de una manera importante el poder ir juntando elementos que no son sencillos, pero se consiguen. Prueba de ello es cómo ha ido creciendo el nivel de jurisprudencia. Bueno, pero a ver, ¿cómo demuestro yo o caracterizo el acoso que padezco? ¿Qué elementos una persona que cree que está padeciendo esto tiene que verificar como que realmente ocurren? Mira, hay una serie de conductas o de comportamientos que están tipificados. Desde el primero que dio pie a todo este tema doctrinal, con 45 conductas, esas se llevaron a 60, 65, 80, dependiendo de los autores. Hay conductas como la de criticar permanentemente el trabajo que se hace de manera injusta y en público, es decir, cosas de humillar, ningunear al otro, hacer como que no está, no convocarlo a las reuniones, por ejemplo, en unas reuniones de gerentes de todo el país, hay a uno que sistemáticamente lo dejan afuera. Bueno, es una forma de deslegitimar toma de decisiones. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo en campaña, digamos, un expediente donde en el ámbito educativo a una rectora directamente le fueron sacando competencias desde lo pedagógico, y la iban desjerarquizando frente a docentes, frente a la familia, frente a los chicos. Es decir, es una forma de humillación, es una forma de persecución, de hostigamiento continuado. Cuando hablamos de acoso laboral, de mobbing, hablamos de un proceso, no es un hecho aislado. Un hecho aislado puede ser violencia laboral, puede ser maltrato laboral, y como tal habrá que enfocarlo, no quiere decir que quede sin un castigo, por decirlo de alguna manera, pero no entraría dentro del concepto del acoso. El acoso es algo progresivo, continuado en el tiempo y sistemático. Hay una serie de comportamientos o de conductas que entran desde cuestiones cotidianas de no saludar a alguien todos los días, prohibir que hablen con un empleado determinado, la idea de aislarlo, no darle elementos, sabotear el trabajo hecho. Hay algunas cuestiones que están muy vinculadas con la cuestión organizacional y otras que se pueden dar perfectamente entre pares. Javier, vamos al próximo bloque y vamos a seguir hablando de cuál es la diferencia de reclamar por un acoso, por una discriminación, un despido indirecto, digamos. Analizamos esto en el próximo bloque. Dale. Ya volvemos. Bueno, retomamos aquí con Francisco Javier, más conocido como Javier Abajo Olivares, para los amigos. Y estábamos hablando en el bloque anterior respecto de la cuestión del acoso laboral. Yo te preguntaba, o dejaba planteada la pregunta, de por qué un camino o el otro y cuál es la ventaja o desventaja de reclamar o plantear la posibilidad del acoso, de determinadas características respecto al trabajo, o directamente de cuestiones de la propia ley de contrato de trabajo, ¿no? Yo creo que es un tema de cuestión práctica. Para que se califique como mobbing, hace falta que se dé durante un tiempo prolongado, que sea algo continuo, permanente. Hay algunos que hablan mínimo 6 meses, 2 veces por semana. Esas son cuestiones
que no tienen que ver con el tipo, tienen que ver de cómo se genera este concepto, ¿eh? Pero lo cierto es que es un proceso, no son hechos aislados y hay dirigido fundamentalmente contra alguien. Hay veces que es preferible plantear directamente que es una situación de maltrato laboral y no caer en el decir, no, esto es mobbing sí o sí. No nos vayamos a lo concreto, intentemos englobarlo y hay últimamente en buena parte de la jurisprudencia hay una creación, por decirlo de alguna manera, que me parece muy interesante, que es la de generar un medio ambiente laboral hostil. Entonces dice, bueno, a lo mejor no se dan los requisitos puros que la doctrina plantea para calificarlo como mobbing, pero acá se generó un medio ambiente laboral o el empleador permitió que en ese ámbito de trabajo se generara un medio ambiente laboral hostil para el trabajador y eso hay que pagarlo, eso hay que compensarlo. ¿Cómo se compensa? Normalmente en estos casos hay que diferenciar ámbito público de privado. En el ámbito privado, regido por la Ley de Contrato de Trabajo, uno comienza con las intimaciones, una vez que tiene la prueba más o menos preconstituida, comienza con las intimaciones, normalmente son negadas o no, bueno, te considera despido indirecto por culpa del empleador. A esa indemnización tarifada por la Ley de Contrato de Trabajo, como cualquier despido sin causa, normalmente se le agrega, si hay daño psicológico, daño material, porque a veces hay un lucro cesante. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que trabaja con una parte del sueldo de comisiones. Cuando está siendo víctima de este tipo de situaciones, no trabaja igual. Trabaja menos porque está estresado, porque está saturado, trabaja menos, tiene menos comisiones. Es decir, puede haber perfectamente un concepto de lucro cesante. Tienes daños materiales y hay un concepto de daño moral. El daño moral por haber sufrido injustamente una situación a lo largo de un tiempo. Mientras que casi todos los otros factores son más o menos tabulados, por ejemplo, si a ti, como consecuencia de haber sufrido una situación de hostigamiento, de acoso, de persecución, se te genera una depresión, o crisis de angustia, cualquier patología psiquiátrica que esté incluida o en el DSM-5, que son los criterios de diagnóstico que utilizan los profesionales de la salud, con alguna patología de tipo psicológico, obviamente va a haber un porcentaje de incapacidad. Ese porcentaje de incapacidad tiene una tabulación, tanta plata más o menos por cada punto, claro, en función de distintos aspectos. El que es un aspecto un poco más aleatorio es el tema del daño moral, porque es una valoración que va a hacer cada juzgado y luego cada sala de la Cámara de Apelaciones en el Trabajo. Y aquí sí es muy dispar. Hay cámaras que digamos que son bastante amarretas a la hora de calificar el daño moral y hay otras que digamos que se ajustan un poco más a intentar buscar el concepto ese de reparación integral en la medida de lo posible a la víctima que ha sufrido esta situación de violencia laboral. Un tema que me parece que hay que subrayar es el momento y la oportunidad para plantear el tema del acoso laboral, digamos, que siempre, digamos, la Ley de Contrato de Trabajo o las relaciones laborales se rigen por el principio de la buena fe de ambas partes, el derecho de dirección del empleador y la subordinación y el cumplimiento de la tarea por el empleado. Ahora bien, antes del distracto, antes de la ruptura del vínculo, es donde se puede plantear cualquiera de estas cuestiones, no después. Hay veces que incluso después. ¿Puede ocurrir? Plantean, sí. Hay gente que ¿Y una han vez... prosperado con posterioridad? Sí, porque, en principio tienes 2 años, te pongo un caso concreto donde fue ámbito público, se finalizó, es decir, se habían hecho las denuncias, se inicia un sumario contra el jefe, en este caso era un fiscal de la Nación, se hace todo un jury de enjuiciamiento, se le cesantea, entre otras cuestiones por el tema del maltrato y de la violencia laboral, y después una de las afectadas decidimos hacer el juicio civil de daños y perjuicios. No habían pasado los 2 años desde que cesó el maltrato, que es el plazo de prescripción del reclamo por daños y perjuicios en esos casos, y bueno, y prosperó. Entonces, pero por eso prosperó, o sea, en el marco de los daños y perjuicios del fuero civil. Sí, exacto. Digamos, porque en general la norma dentro de la regulación del trabajo es que los planteos deben hacerse dentro del periodo de la vinculación. Pero de esos 2 años. Bueno, esto estás marcando, de hecho... Es otro camino. Un camino alternativo que no rige en general para otras cuestiones del derecho laboral. No. Digamos, porque uno tiene que ver, uno puede reclamar diferencia de remuneraciones
Si no lo hizo durante la Claro. relación, si lo hace después, Exacto. bueno, se Exacto. supone... En este caso, una por eso debilidad. era una situación especial, porque además era empleo público. Claro. No se aplica la ley de contrato de trabajo y no te puedes considerar despedido con esa indemnización. En el caso de la ley de contrato de trabajo, del trabajador común de la calle, normalmente se hace el planteo junto con el reclamo por despido, las acciones civiles derivadas de la responsabilidad que prevé el propio Código Civil, pero lo puedes meter en el mismo paquete. Claro. Entonces, como suele tener además, aunque no es imprescindible, no es un requisito sin el cual no se puede plantear el tema de daño psicofísico, suele ir todo en un paquete. Y yo me pregunto, Javier, obviamente es más, como por lo que estás diciendo, es más restringido el ámbito de la actividad privada, digamos, por la vigencia de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, pero si estamos hablando de temas de salud, que afectan a la salud. ¿Qué ocurre si, producida la ruptura del vínculo, por la cuestión que fuere, por renuncia inclusive, aparece una enfermedad que puede acreditar que tiene origen en un acoso que no fue denunciado? A ver, más que después aparece, ya estaba. No, bueno, pero Lo que se pasa es que generiza. cuando el empleado renunció, Ya, no lo vinculó muchas veces con lo que le estaba pasando. correcto. Tiene 2 años para iniciar el reclamo, igual. Por eso digo, ahí puede, Sí, vos entendés que puede hacer el reclamo. Perfectamente puede hacer el reclamo. De hecho, los reclamos se suelen hacer contra el empleador y contra la ART. ¿Qué pasa con las ART? Es muy perverso. En todo el mundo está superado ya el concepto de estrés laboral y de riesgos psicosociales como algo natural en el sentido de que está incorporado al ámbito del trabajo. Acá no. Acá la ley de riesgo de trabajo excluye todos los riesgos psicosociales. Es decir, el estrés laboral, que es algo, habla la OIT, habla la Organización Mundial de la Salud, acá se excluye, no es un riesgo de trabajo. Entonces te obliga sí o sí a iniciar juicio, porque la ART y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo mira para otro lado. Como no está en el listado, no me hago cargo. La jurisprudencia está condenando por lo general también a las ART. Y las condena fundamentalmente por 2 o 3 factores. Uno, porque no pusieron los medios para prevenir, digamos, estas situaciones. Y otro, porque como normalmente no hacen los estudios preocupacionales, y está esa falla, es como que queda una grieta en la cual la jurisprudencia intenta ayudar de alguna manera a la parte más débil y tutela de esta manera al trabajador. Expliquemos, a ver, ¿qué es una ART de 2 segundos? En realidad, lo que históricamente era la responsabilidad que cubría el empleador con su patrimonio, se fue sustituyendo por el pago de una alícuota de un seguro, que es un aseguramiento de todos los trabajadores. Aparecen estas administradoras de riesgo del trabajo, que a cambio del pago de un canon mensual cubren el riesgo que está acotado por un listado de enfermedades profesionales o cobertura que tiene que dar el RT, y que obviamente es una construcción, como decíamos los abogados, pretoriana, que sigue discutiéndose la extensión, y que normalmente, justamente cuando no cubre la totalidad del riesgo que se va definiendo como que era responsabilidad del empleador, y si es responsabilidad del empleador, o lo cubre la ART, pero siempre solidariamente responsable es el empleador, ¿correcto? Sí, al menos, y sobre todo en lo que exceda a eso, a la cobertura. A esa cobertura, uno utiliza el concepto eso de reparación integral. Claro. A ver, y con la última modificación que hubo en la ley, por llamarlo de alguna manera, realmente fue una especie de parches que se fueron poniendo, hay cuestiones que están muy tabuladas en cuanto a la valoración, y uno puede entender que con eso no cubre las expectativas del daño sufrido. Entonces puede ir en busca de esa satisfacción integral, en la cual también está incluido obviamente el empleador, más allá de la ART. Te hago una pregunta, ¿es lo mismo el acoso laboral que el acoso sexual? Y si no lo es, ¿cuál es la diferencia? No, a ver, digamos, los dos son manifestaciones de violencia laboral. El acoso sexual tiene unas características muy particulares en la búsqueda, es decir, siempre es un abuso de poder también, o la mayoría de las veces, y es una opinión personal, creo que es una manifestación más de abuso de poder, en la cual tiene un componente o de el tradicional pedido de favores a cambio de, o no te va a pasar nada malo, o vas a tener determinadas prebendas si accedes. Eso ha existido desde que el mundo es mundo, desde que existe el abuso de poder, y tiene un componente, digamos, muy particular, que es ese premio de tipo sexual. Y luego está lo que se llama un acoso sexual ambiental,
que no tiene un pedido de retribución de tipo sexual ni de solicitudes en ese sentido, pero es generar un medio ambiente también incómodo, humillante para la víctima, utilizando aspectos que tienen que ver con la cuestión sexual. Y un poquito lo que charlábamos antes de comenzar el previo, también acá se van modificando pautas sociales o criterios o creencias sociales. Y digo que es una manifestación más de abuso de poder, y lo que era tradicionalmente una cuestión de género, porque los hombres estaban en su mayor parte en los lugares de poder, o dicho al revés, la mayoría de los lugares de poder estaban en manos ocupados de hombres. En la medida que hay mujeres que están alcanzando, se rompió ese techo de cristal o tienen mucho más acceso a los lugares de poder, también se dan situaciones de acoso sexual en el trabajo en las que tenemos como victimarios a mujeres. De hecho, hará 2 o 3 años, por ejemplo, cesantearon a la jueza de Necochea por acoso laboral y sexual al secretario. Son casos más aislados, pero según se van incorporando esos lugares de poder, determinados rasgos de personalidad, porque el acosador tiene determinadas características de personalidad. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, por lo general se dice que tiene una mezcla de 4 personalidades. Digamos, los componentes suelen venir por parte de personalidad paranoide, parte de personalidad narcisista, enfermiza, rasgos de psicópata organizacional y una construcción de un psiquiatra español, González de Rivera, que llama síndrome de mediocridad, el mediocre inoperante activo. Digamos que es un tipo que es gris, se sabe gris, le molesta mucho y va a hacer todo lo posible para que nadie lo descubra. Entonces, cualquiera que brille alrededor lo va a intentar machacar, eliminar de la organización, para que o bien no sea una competencia o bien no ponga de manifiesto sus propias limitaciones. Entonces, con todo eso hacemos un cóctel y nos da este tipo de personajes. ¿Qué consejos le daríamos, Javier, a una víctima de acoso laboral? Primero, que no piense que está sola. Es algo común, es algo que se da. Segundo, en la medida de lo posible, que pierda el miedo, porque hay que pensar que el otro es poderoso en la medida que yo le doy poder. Tercero, que a veces es bueno consultar y pedir ayuda, tanto desde lo psicológico como desde lo legal, y que se puede ir preconstituyendo prueba. Va a depender mucho de en qué ámbito estemos trabajando, de cuál sea el entorno. Los compañeros a veces tienen miedo. A ver, los mejores testigos son los que ya no están trabajando para el empleador, claro. Porque no tienen miedo, porque ya no dependen de él y porque seguramente a lo mejor fueron víctimas en algún momento y es la oportunidad que tienen para vengarse, con lo cual aprovechémoslo. De hecho, hay una sentencia del año pasado, donde una situación de acoso, de maltrato sistemático, se demostró, entre otras cuestiones o entre otras formas, con los testimonios de las empleadas de la empresa de limpieza que trabajaban en ese ámbito, es decir, no dependían del empleador, era un gerente maltratador, hostigador sistemático, sino que dependían de una tercerizada, entonces no tuvieron ningún inconveniente en ir a declarar, porque ellas también las maltrataba. Claro. Era un tipo que era maltratador en general. Entonces, bueno, se puede. Javier, te agradezco que nos hayas ayudado a pensarnos y a encontrar caminos, bueno, para hacer más justa la vida y en este caso las relaciones de trabajo. Sobre todo pensemos algo, el 14 bis de la Constitución habla de condiciones dignas y equitativas de labor. No es digno que me maltraten, no es digno que me humillen, no es digno que me tengan por el piso. La dignidad también forma parte de esos derechos humanos. Y bueno, hay que hacerlo valer. Buen cierre y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.